Amigas y amigos, en su discurso con motivo de recibir el premio internacional que otorga la Municipalidad de Barcelona, España, a la mejor obra literaria del año, la novelista chilena Isabel Allende expresó lo siguiente, comillas, vivimos tiempos oscuros. Para quienes estudian el pasado, la historia se repite, a menos que seamos capaces de detener el curso de la maldad. En efecto, la historia se repite con mucha más velocidad de la que imaginamos tener, mientras que el curso de la maldad es mucho más complicado de lo que pensamos. El caso Bolivia y el derrocamiento de un gobernante serio, probo, responsable, como ha sido el de Evo Morales, es elocuente. Hace varias décadas se produjo en Bolivia un levantamiento popular de campesinos y mineros que derrocó al gobierno de la llamada rosca, es decir, de los grandes millonarios de esa nación, y aplastó al ejército en una cruenta batalla en las principales ciudades del país. Bolivia logra cierta estabilidad con el gobierno que la revolución liderizada por el Movimiento Nacional Revolucionario y su jefe, Paz Estenssoro, pero el virus de la traición comenzó a actuar en el seno del ejército, que terminó por dar un golpe acaudillado por un oficial ambicioso y carismático, René Barrientos, quien reactivó a la Fuerza Armada. No hubo en el seno de los militares ni de las milicias claridad acerca de lo que tramaba, pero sí maldad suficiente para acabar con un proceso modernizador de la realidad boliviana. Ahora se repite la historia que Isabel Allende, la novelista chilena, rememora. Pausa y al regreso entrevisto a Mariclín Stelling y Oscar Chemel. Y ahora voy a entrevistar a dos excelentes analistas. Han estado en ese programa en varias oportunidades y la respuesta de la audiencia es de franco reconocimiento a la manera seria y responsable como analizan los hechos políticos, económicos, sociales. Se trata de Mariclín Stelling y de Oscar Chemel, encuestólogo en principio. En principio. Pero trasciende eso, el universo del sondeo de opinión. Vamos a hablar de todo, ¿no? Está terminando el año, un rápido balance de la explosión durante este año que termina y el diagnóstico del año que viene. Y acontecimientos de gran importancia como el derrocamiento del gobierno de Bolivia, de Evo Morales, y muchas otras cosas más. Empecemos con la dama, siempre tienen el privilegio. Bueno, creo, José Vicente, primero expresarte que estoy muy contenta de estar contigo en este programa y luego ir al país. Creo que terminamos un año con una economía muy difícil desde la perspectiva económica. Una inflación creciente, precios desatados, lo que nos hacía, digamos, que el ciudadano y la ciudadana común no entendiéramos cómo abordar el día a día. Es bastante complicado lograr el día a día. Por supuesto, con un cerco económico y geopolítico que explica en parte de lo que nos está pasando, pero también yo diría que una cuestionada política económica en el sentido pues de cómo manejar las variables económicas y quizás también una estrategia comunicacional al respecto, en mi opinión, bastante deficiente. O sea, la ciudadanía teníamos como pocas explicaciones de cómo interpretar y entender lo que estaba pasando.
y no siempre todo debe ser, digamos, dirigido hacia el cerco, como la única causalidad, el cerco económico, lo externo. Quizás hubiera sido bastante importante para la ciudadanía una discusión amplia y honesta y sincera sobre la gestión económica. Eso por un lado. Creo que desde el punto de vista mediático, los medios cada vez más se convirtieron en actores políticos, fueron funcionando en calidad de actores políticos cada vez más desde sus trincheras políticas, interpretaban y narraban el país, lo que nos hacía como bastante difícil comprender lo que estaba sucediendo, porque las narrativas mediáticas son narrativas desde lo que yo llamo el periodismo de trinchera, pistola al cinto. Eso, por supuesto, hace que la ciudadanía se distancie más, se separe más, se mire más como enemigo y adversario del otro, cuando pues, esa información de los medios procuran el antagonismo de venezolanos y venezolanas. Pero por otra parte creo que han surgido importantes espacios desde la ciudadanía donde se procura el diálogo social. A la vez que yo creo que hay esa fuerza que te llama a enemistarte con el otro, a no reconocer el otro, desde la propia sociedad, desde la propia dinámica social, han ido emergiendo fuerzas en contra de la polarización, fuerzas antipolarizantes desde la propia sociedad. Se están dando encuentros, microencuentros y microdiálogos en la sociedad para solventar problemas de la subsistencia, de la sobrevivencia. De manera que yo diría que el problema económico a su vez ha impulsado el reencuentro con el otro para reconocerte como venezolano y venezolano y para solventar problemas de la cotidianidad. Ese es un elemento importante que hay que señalar. Creo que también desde el punto de vista político, a pesar de que yo diría que la confrontación política se ha acrecentado, nos hemos distanciado, se han distanciado los polos políticos, yo he celebrado y celebro el surgimiento de lo que se llamó la Mesa de Diálogo Nacional, que luego fue descalificada como mesita, y alguien dijo mesita de noche. Creo que son 4 partidos de la oposición que también están apoyando el diálogo y el reencuentro y el diálogo desde la perspectiva política, lo cual es muy importante. Eso rompe un poco con la fuerza, rompe las fuerzas polarizantes que existen desde la política amplia, desde la gran política. Esta mesita ha sido muy atacada por el G4, la misma oposición los han visto como unos traidores, pero creo que la mesita responde a necesidades sociales, a necesidades de la sociedad de reencontrarte. Yo por mi parte participo en varios espacios de diálogo, en la procura del diálogo desde la gente y con la gente, desde la sociedad civil, y hemos encontrado gran acogida a las iniciativas que hemos tenido, y eso pues demuestra que la intuición que tenemos de que la sociedad quiere reencontrarse y reconocerse como venezolanos y venezolanas y dialogar es una realidad que hay que atender. Bueno, primero felicitarlo, celebrar el regreso de José Vicente hoy, que es un espacio fundamental para el debate plural, para la discusión, para el ejercicio del análisis. Hacía falta y afortunadamente está de vuelta José Vicente hoy. Eso de entrada, celebrarlo y felicitarlo. El contexto internacional, más allá de lo que ocurre en nuestros países, el contexto internacional está convulsionado. Las sociedades se están transformando, a veces de manera desordenada. Pero hay señales interesantes que revelan el fin de una época, el fin del ciclo neoliberal. Está surgiendo... Eso que tú apuntas tiene un origen de tipo económico, social, ideológico. Es diverso, es ideológico, es económico, es financiero, es simbólico y cultural. Hay un profundo malestar en la cultura, como diría Freud, y pareciera que el liderazgo, los partidos políticos, no están conduciendo, no están liderando estas transformaciones. Hay un protagonismo fundamental de los movimientos sociales y de los ciudadanos.
incluso más allá de los partidos, más allá de las ideologías, más allá de la división entre izquierda y derecha. Creo, como lo puede señalar, como lo podemos observar en China. En Hong Kong hay revueltas pro democracia. En Bolivia, desde la izquierda hay una crisis política, pero en Chile, desde la derecha, también hay una crisis política. Avanzan las fuerzas progresistas en Colombia, Ecuador se tambalea, Perú. En Venezuela, a pesar de la relativa estabilidad que hemos vivido durante este año, también hay conflictos. Yo creo que ese es el signo de esta época, un signo de caos, de reconfiguración y de nacimiento de nuevas realidades. Quisiera referirme al caso boliviano, que es importante, porque hasta hace 2 semanas las crisis se estaban dando en los países donde hay gobiernos de derecha, como Perú, Ecuador, Colombia, Chile. En Bolivia hay una crisis política en medio de un éxito económico. En medio de un éxito económico innegable. Era la vitrina. Y de estabilidad de Bolivia. Y de estabilidad. 14 años de estabilidad. Era la vitrina del progresismo en América Latina. Era la vitrina de una excelente gestión económica desde la izquierda en América Latina. Gestión política y étnica. En Bolivia también era la vitrina del neoliberalismo y se derrumba de un momento a otro. En ambos casos, creo que hay expectativas que no fueron satisfechas. En el caso boliviano, la crisis comienza desde la negativa de la sociedad boliviana de aprobar la reelección de Evo Morales. Ahí comienza a crujir la hegemonía, en ese momento la hegemonía progresista, liderada por Evo Morales. Y se agrieta mucho más, se debilita mucho más cuando el Tribunal Constitucional decide a favor de la reelección. Entonces ahí comienza a perder credibilidad el liderazgo de Evo Morales. Pero es que además hay una excesiva confianza en los logros económicos, se descuida la construcción de hegemonía, es decir, la construcción de valores, respaldos, argumentos a favor de un proyecto de cambio. Se descuida la necesidad de reinstitucionalizar a favor de los cambios el país. Y se percibe un agotamiento, no solamente de los liderazgos, sino de las propuestas. Y por este conjunto de razones, Evo pierde la mayoría. De 65% del 2015, ahora obtiene el 47% de los votos. Pero hay otra cosa importante, y es que las derechas, en periodos de estabilidad o inestabilidad, no descansan cuando los gobiernos son progresistas. Hay una permanente intención de desestabilizar, complicar, afectar los procesos de cambio. Y están permanentemente en una actitud insurreccional, desde el punto de vista económico, social, ya no a través de golpes militares, pero sí desde el punto de vista económico, financiero. Hay golpes económicos, hay golpes culturales, hay golpes parlamentarios, hay golpes judiciales. O sea, la derecha está siempre el acecho. ¿Y qué nos está diciendo eso? Que quizás hay que repensar las vías pacíficas y democráticas hacia sociedades o durante procesos de cambio. No es negar de entrada las vías pacíficas y democráticas. Simplemente creo que hay que repensarlas y colocar en la agenda de los gobiernos de izquierda, de los movimientos de izquierda y progresistas, colocar el tema de la hegemonía, de la institucionalidad, de los valores que se construyen. Los gobiernos progresistas y de izquierda muchas veces, a favor de la gestión, descuidan la necesidad de construir hegemonía, de construir valores, de construir sociedades que respalden los procesos de cambio. ¿De qué manera, de qué forma, de qué manera se puede reconstruir esa hegemonía cuando los factores válidos en la sociedad
está prácticamente agotado. En el caso de los partidos políticos, ustedes quedan en personalidades aisladas, ¿no?, conduciendo la política. Entonces no hay un espacio para realmente promover esos cambios, porque están contra la pared. Quizás en el acotamiento de los partidos políticos los movimientos sociales comienzan a adquirir un peso específico bastante importante, ¿no? Creo que en Bolivia se están viendo los movimientos sociales en este momento. Y en Chile también. Y en Chile también. Sobre todo. Es un ejemplo perfecto de lo que está pasando. Yo diría también, agregando a lo de Schemmel, que el hecho de los gobiernos progresistas de la región, no solamente en los países donde se dieron gobiernos progresistas, sino que el progresismo en sí mandó un mensaje importante que otras realidades, tipo Chile, la compraron, entendieron que era lo que estaba pasando. Entonces yo creo que esta región latinoamericana tan movilizada ahorita, hay una variable importante que hay que destacar, que es el progresismo que se dio en Venezuela, en Bolivia, pero que manda un mensaje, Porque, por ejemplo, la furia desatada en Chile ahorita, ¿cómo la explicamos? La furia desatada en Chile es un fenómeno interesantísimo donde de repente la juventud aparentemente por un simple aumento de pasaje del metro comenzó a destruir el metro y se desata ahí una rabia contenida, yo creo que desde la época de Pinochet. Es un momento donde Chile se destapa y aquella suerte de frialdad chilena, de aquel Chile que crea como británico. Y Chile es Europa. Chile es Europa. Se desnuda ante el mundo y ahí lo que se ve es una sociedad llena de rabia, una sociedad con grandes diferencias económicas y grandes diferencias sociales, ¿verdad? Donde todo está privatizado y yo creo que ahí el progresismo tiene un peso específico importante. Así es. Pero hay que pensar también un poco en que ¿qué papel está jugando el retorno al poder de los que fueron desalojados? El caso más patético es el de Argentina. El peronismo vuelve al gobierno después de más de 40 años de ausencia. Claro. ¿No? ¿Por qué esas fuerzas que se consideraron agotadas totalmente recuperan su dinamismo? Bueno, ahí tenemos el caso el de Argentina el caso de Argentina es la mala alrededor, gestión de pero Macri. El Fondo Monetario. hay una breve restauración neoliberal y esa breve experiencia lo que ha es consolidado la percepción de que el ciclo neoliberal se terminó, por lo menos en América Latina. Los pueblos no aceptan más las recetas fondomonetaristas. Incluso en aquellos países donde ha habido una reducción de la pobreza significativa, se levantan otras demandas que tienen que ver con la inclusión, el respeto, la dignidad, la participación. Y uno lo ve claramente en los movimientos sociales que emergen en Chile. Hay una demanda que nace por la protesta ante una medida que aumentaba las tarifas del metro. Pero rápidamente la madurez de esos movimientos sociales transforman sus banderas en banderas más estratégicas, que es la constituyente en el caso de Chile. En Bolivia, éxito económico, pérdida de popularidad en paralelo. Entonces las sociedades se van transformando, los liderazgos actuales y los partidos políticos, los intelectuales, no están entendiendo los cambios profundos que se están dando en nuestras sociedades. Y estos eventos sorprenden, angustian, son incomprensibles, sobre todo por lo vertiginoso en cómo se están produciendo y en distintas dimensiones, Fíjate que yo diría que en el caso de Bolivia habría que evaluar la estrategia comunicacional que utilizó Evo para comunicar los logros. A lo mejor estamos mejor informados nosotros fuera de Bolivia para comunicar los logros y para comunicar la inclusión de las etnias indígenas a la ciudadanía, a ser ciudadanos. Esas etnias no eran ciudadanos y tú los ves hoy día organizados cual movimientos sociales demandando sus derechos, el derecho a la ciudadanía, el derecho a ser reconocidos, a no ser ninguneados, como les está pasando ahorita con las fuerzas emergentes en Bolivia. Ellos están reclamando
están reclamando su bandera, sus símbolos. Eso todo yo creo que fue un rescate de la gestión de Evo, pero yo me preguntaría cómo fue la estrategia comunicacional del gobierno de Evo, porque cuando vienen estas elecciones y el conteo de los votos se para en determinado momento, y luego empiezan a llegar los votos indígenas y empieza de nuevo Evo a subir. Ahí la estrategia comunicacional, en mi opinión, fue muy mala. No se supo comunicar qué era lo que pasaba, por qué se había parado el conteo y por qué de repente volvió a subir. Ahí es donde la derecha impone la verdad de que haya habido un fraude. Y entonces a Evo pide que la OEA venga a hacer el recuento. Y ahí es donde él mismo de alguna manera gestiona su golpe de Estado. Promueve su golpe de Estado sin querer queriendo. Ahora, fíjate tú o ustedes, que ese fenómeno se da también en Europa, de manera abierta. El franquismo, lo más aprobioso pues, de la política española, En Europa. acaba de tener un éxito fabuloso Sí, señor. a través de Vox, el partido franquista Sí, declarado. señor, ¿no? Interesante. Se inicia en política con 10 representantes a la Cámara de Diputados y ahora en la segunda vuelta saca 50. Es la tercera fuerza, ¿no? Sí. 50. Señor. ¿no? ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué no le dicen los nuevos líderes? Hay una desconexión absoluta hay con una la desconexión. realidad. O las derechas se están renovando, porque También puede ser. ya no es tiempo de alternancias. El tiempo de hoy, el tiempo actual no es de alternancia. No se explica a través del péndulo, se explica a través del surgimiento de alternativas que pueden ser de distintos signos. Lo que es cierto es que la derecha que emerge no niega las conquistas sociales, las incorpora en su agenda y en su discurso, propuesta. sí. Y en el caso de Vox, ¿qué está pasando? Hay una especie de parálisis en la dinámica política y Vox emerge como algo Capaz. nuevo, con una identidad muy clara, muy transparente, con un discurso sin confusiones, con un discurso muy claro, con un discurso que se conecta con los nuevos valores que están emergiendo y que ya no tiene que ver necesariamente con ser de derecha o de izquierda, sino con convertirse en una alternativa. Evidentemente, en el caso de España, esas opciones como Vox tienen un techo muy, muy corto. Hoy alcanzaron una votación importante, pero de ahí a convertirse en una mayoría es muy largo el trecho. Entonces, por eso insisto, ya no es suficiente la gestión económica, ya no son suficientes las vías democráticas y pacíficas. Hay una derecha acechando permanentemente, buscando cualquier error. Ya no utilizan los golpes militares, ahora hay golpes judiciales, culturales, simbólicos, económicos, financieros, parlamentarios, pero siempre están al acecho, hostigando, desestabilizando y aprovechando cualquier error del adversario. Entonces, la izquierda y el progresismo tienen que replantearse esas vías pacíficas y democráticas, no para negarlas, sino para reimpulsarlas. El progresismo y las izquierdas tienen que pensar que más allá de la gestión de gobierno hay que construir hegemonía, hay que construir valores, argumentos, ideas, emociones que le den sostén en el tiempo a los procesos de cambio. Hay un elemento importante también que es el surgimiento del fundamentalismo en Europa y por ejemplo en Bolivia ahorita, donde la Biblia ha pasado a ser un elemento importante, ¿verdad? Donde retiro el huipala y coloco la Biblia y eso conecta con Bolsonaro. Ese es un elemento que hay que revisar. Y Vox también tiene algún elemento de eso, de manera que yo creo que los fundamentalismos de derecha están allí también acechando en esta región y en otras partes del mundo. Pero son fundamentalismos renovados, con un discurso más actual, más fresco. Claro. Que y ahí capta la está su juventud. gran atractivo. Ahí Que está su capta gran la atractivo, juventud. porque la gente está pidiendo respuestas. Quizás una juventud despolitizada la está captando ese discurso fundamentalista. Disimulando además. Eso Porque sí. en la irrupción de Vox, por ejemplo, llega otra connotación, que es desenterrar a Franco del Valle de los Caídos. De los caídos. Y eso crea una situación
expectante, porque el franquismo tiene adeptos, Y que valores. quizás, como lo tiene Pinochet claro, y también. que quizás favoreció a Vox en época electoral, haber hecho eso Pero Franco ya no va a ser un factor determinante. Quizás en un grupo. fue en una coyuntura. Sí. Ahí creo que tiene que ver. Yo escuché a uno de los líderes de Vox y era muy interesante la frescura, la irreverencia en el uso de gramáticas y símbolos, las posturas auténticas, transparentes que uno observaba en ese liderazgo, y eso cautiva a un sector del electorado. Una pausa y regresamos en el próximo segmento con un análisis a base de pronósticos, con la bola de cristal por delante, de lo que puede ocurrir en Venezuela, cómo se puede desarrollar el proceso político, económico, social en el año 2020. Algo sobre la oposición. ¿Se ve o no se ve la oposición? La oposición en ¿Se este percibe momento, o no se percibe? la oposición se mantiene siempre desdibujada, sin discurso, sin oferta, sin banderas que convoquen y entusiasmen a la gente, sin una estrategia clara, sin una dirección política competente. Hoy, más que nunca, sometida a la dirección política de la Casa Blanca. Hoy el conflicto político venezolano tiene dos actores fundamentales, ya no la oposición. Esos dos actores son el gobierno bolivariano y la Casa Blanca, el gobierno norteamericano. Ahí está la gran disputa. ¿Y Colombia? Colombia como instrumentos de la política de los Estados Unidos hacia Venezuela, no como actores o protagonistas fundamentales en lo que es el diseño estratégico. El diseño estratégico sigue estando en el Departamento de Estado. Colombia y la oposición venezolana lucen más como actores, como instrumentos de esa política. Hoy solo el 14% de los venezolanos simpatiza con los partidos de oposición, si lo sumamos todos. Y el G4, es decir, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, ellos cuatro suman 9% de simpatías. El respaldo verdadero, genuino, sólido hacia Juan Guaidó se reduce alrededor del 20%. Entonces tenemos una oposición que sigue sin entender al país, de espaldas a las expectativas de la gente, a las aspiraciones de la gente, que mantiene el mismo discurso o la misma oferta de hace 20 años. Chávez vete ya, Maduro vete ya. Los mantras. No termina de convertirse en una alternativa, porque si bien en Venezuela hay un deseo de cambio, ese deseo de cambio está más asociado con la búsqueda de alternativas que con un cambio de gobierno, un cambio de modelo, no necesariamente. Es un voto más neurótico, o es un respaldo, o un deseo, o una aspiración más neurótica. Es un deseo de cambio, pero no es una conciencia de cambio. Es un deseo de cambio producido por el malestar, ocasionado por el malestar y las dificultades. Pero la gente definitivamente lo que está buscando es una alternativa. ¿El gobierno después de 20 años puede convertirse en alternativa? Sí, tiene que haber una renovación de la imagen de sus líderes fundamentales. En el caso del presidente Nicolás Maduro es una renovación, un reimpulso, una reconfiguración de su discurso y de su épica. Hay que relanzar la gestión, relámpagos poderosos que deslumbren a la sociedad venezolana. Y tiene que replantear la política de alianzas y consensos. Creo que el gobierno necesita dar como golpes importantes, cambios de rumbo, pero que sean drásticos. Relámpagos, que deslumbren. Exacto, que generen en nosotros, en la ciudadanía, en la sociedad, generen esperanza, porque la esperanza está golpeada. Y yo creo que es importante entonces cambios de rumbo, una muy buena estrategia comunicacional que indique el cambio de rumbo
Creo también que el país está necesitado, urgentemente necesitado, de una oposición nacionalista y es el momento y la oportunidad de la mesa de diálogo nacional que detecte lo que el país quiere. Porque no se trata solamente de repente de dar una suerte de golpe de Estado al G4 y decir, bueno, estamos dialogando y empezaron han tomado algunas decisiones en cuentagota, pero las han tomado. El país está reclamando una oposición nacionalista, que no reciba las instrucciones de afuera, que la gestión de la oposición sea de acuerdo a la realidad venezolana y a la realidad latinoamericana, a la región. Esa oposición tiene que interpretar la región y tiene que interpretar lo que está pasando en otros países para no repetir aquí los mismos errores. Pero el país está urgido de una oposición nacionalista que dialogue con el gobierno o confronte al gobierno, pero desde el país, desde las necesidades del país y de lo que le está demandando a sus seguidores. Yo creo que eso es importante, ese cambio de rumbo. Creo que la gestión comunicacional de Maduro también debe ser una gestión, yo diría, más dirigida a las necesidades de la población, menos pensando en el otro, en el adversario, más dirigida a las necesidades de la población, lo que la población está sintiendo. Y vuelvo entonces, la gente está demandando un castigo a la corrupción, está demandando producción, que la producción nacional reviva, la gente está demandando eso. La producción nacional, rescatar la producción, todas estas empresas que fueron nacionalizadas y que están quebradas, bueno, al rescate de esas empresas, eso generaría esperanzas en el chavismo y en los seguidores de Maduro, generaría esperanzas en el proyecto. Es importante, yo creo, ahorita rescatar las esperanzas en el proyecto y sobre todo que estamos en Navidad prácticamente. Estamos a las puertas de ese año 20. ¿Y qué puede pasar desde el punto de vista político, económico, financiero, ¿no? Tiene la palabra la dama. Bueno, mira, yo empezaría diciendo que creo que la oposición va a seguir desgastándose. La figura de Guaidó va a continuar perdiendo credibilidad y legitimidad. Eso es un elemento importante. No sé si eso podría dejar un espacio al G4 que de repente comience de nuevo a querer introducir la violencia dentro de la oposición. Vuelvo a la mesa de diálogo nacional, creo que es un experimento interesante que está abriendo puertas a otro tipo de oposición más dialogante, inclusive que ya están trabajando para la configuración del Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, y que ha descuadrado de alguna manera al G4 y ha ayudado a la deslegitimación, al aceleramiento de la legitimación de la figura de Guaidó. Por ahí yo creo que hay un elemento importante en cuanto a la política interna. En la economía creo que el gobierno debe dar un cambio urgente y rápido a la gestión económica, a la política económica, de manera que la crisis de subsistencia no se siga agravando, porque ese es un elemento importante y que hay que atender. Por otra parte, el cerco geopolítico internacional, yo creo que el gobierno de Maduro lo ha manejado bien, ha surfeado muy bien en esas aguas turbulentas geopolíticas, y eso también le ha dado como una fortaleza a su gestión de gobierno desde el punto de vista del juego geopolítico. Es importante destacarlo. Por el lado de la sociedad civil, continuarán esos movimientos desde la sociedad civil para dialogar, para el reconocimiento del reencuentro que dije al inicio del programa. Están surgiendo eventos importantes desde la sociedad civil que tocan el tema, que además convocan a todos los espacios políticos, al chavismo radical y a la oposición más violenta y golpista. Están convocando a todos los espacios. Esas reuniones han sido recibidas con esperanza. O sea que la esperanza no ha muerto en la sociedad venezolana ni ha muerto desde el punto de vista de la política. Esos son elementos que hay que tomar en cuenta. Creo también que van a ayudar un poco a la gestión interna del país el gobierno Fernández y López Obrador de México, que aun cuando estamos hablando de Venezuela, creo que son dos polos importantes ahorita que se van a posicionar en la región y van a jugar un papel importante en la reestructuración y la reorganización de los países que ahorita están como en problemas, y yo creo que van a ejercer una importante influencia en Venezuela y un apoyo al gobierno venezolano que
con, digamos, el fin de la década progresista y estos gobiernos tipo Macri, Piñera, Venezuela se había visto muy atacada y muy descalificada y muy aislada, un poco bajo digamos, el poder de los Estados Unidos. Había como un cerco en torno a Venezuela, estábamos muy cuestionados y muy aislados. Yo creo que ese cerco comienza a romperse y comienza a abrirse, y Venezuela podrá tener un juego más importante en la política regional latinoamericana porque, tal como creo que dijo Schemel, hay una estabilidad política en medio de la crisis que estamos viviendo, y en comparación con otros países hay una suerte de estabilidad política y de reagrupamiento de las fuerzas políticas. Entonces creo que esos son elementos importantes a tomar en cuenta para este año que se inicia próximamente. Los cambios en el terreno internacional, los cambios que están ocurriendo, favorecen la estabilidad, la continuación de la revolución bolivariana. Aún con la caída por ahora, porque es un conflicto que no se ha resuelto, aún con la caída del gobierno de Evo Morales. Pero creo que en el contexto internacional en este momento, la correlación de fuerzas favorece la estabilidad de la revolución bolivariana. Creo que el reto para el gobierno bolivariano es construir puentes, crear discursos que permitan que la comunidad internacional entienda más acertadamente, más correctamente lo que está ocurriendo en Venezuela. Pues la versión sobre Venezuela que domina en el escenario internacional es la que están construyendo las corporaciones mediáticas conservadoras. Entonces creo que para la revolución es importante tender puentes y construir discursos que permitan una mayor comprensión de lo que ocurre en Venezuela. Creo que hay que seguir con las reformas económicas. Este año yo creo que ha sido el año del relanzamiento del modelo económico del chavismo, de la revolución. Ha habido decisiones importantes con el tema del tipo de cambio, de los precios, de las ganancias, de la flexibilización de los controles que apuntan en la dirección correcta. Y ya vemos algunos avances, a pesar del feroz bloqueo financiero y económico que mantiene Estados Unidos contra Venezuela. Creo que es el momento, y hoy más urgente que nunca por lo que está ocurriendo en el contexto internacional, repensar la revolución bolivariana. Creo que hay que evaluar los años que han transcurrido, los nuevos retos, los cambios que la misma revolución ha producido en la cultura nacional, en la identidad nacional popular. Hay que repensar el tema de las alianzas, sobre todo con los empresarios y con los sectores profesionales, no, sin renunciar a los principios ni negar el proyecto estratégico, ¿no? Hay que impulsar el diálogo con otros sectores, hay que reimpulsar a la oposición, a este sector de la oposición democrático moderado, con el que la revolución bolivariana y el proceso de cambio podría convivir, cohabitar, incluso alternarse. Creo que la batalla fundamental en este momento es la batalla por la hegemonía, por la construcción de consensos, por la renovación de discursos, símbolos y relatos. Hay que estar preparados, y la revolución tiene una amplia experiencia en eso, frente al permanente hostigamiento y amenazas de la derecha. La derecha no descansa, va a aprovechar cualquier error para arremeter. Repensar la revolución tiene alguna fortaleza que, por ejemplo, uno no observa en el proceso boliviano. Aquí ha habido una reinstitucionalización, un cambio real en la correlación de fuerzas institucionales, en la correlación de fuerzas sociales, en el impacto que tienen los medios de comunicación. No es el mismo impacto que tienen aquí como el que tienen en otros países de América Latina. Es decir, la revolución tiene algunas fortalezas a partir de las cuales puede avanzar en una política de alianzas y consensos. Entonces creo que es tiempo para la revolución bolivariana, es tiempo de balances, aprendizajes y relanzamiento o reimpulso. Yo quisiera contar allí
que no solamente digamos, una deuda pendiente que tiene la gestión de Maduro en este momento, es la gestión económica. Yo creo que hay que trabajar muy bien todo lo que es la corrupción, todo lo que es la desinstitucionalización, y todo lo que quizás hemos trabajado aquí previamente, lo que yo llamo la hiperanomia, la estructura normativa del país. O sea, el modelo ético normativo hay que trabajarlo profundamente. La crisis no es solamente una crisis económica, que el pueblo ha aguantado la pela de manera bastante valiente, que hay que reconocer eso. La crisis es multidimensional porque es una crisis económica, es ética, es anómica, es una crisis de institucionalización. Cuando hablamos de una crisis ética estamos hablando de la corrupción. Son elementos pendientes que están allí, que hay que atenderlos con urgencia el 1 de enero. Muchas gracias por la asistencia. Hasta pronto. Bueno, una pausa y los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. La actitud declarada desde varias instancias del gobierno de Estados Unidos relativa a Venezuela la ratificó el miembro para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad, Mauricio Claver Carone, quien en varias ocasiones, al responder a figuras de la oposición venezolana, Capriles entre ellos, respecto a suavizar o no endurecer las sanciones a Venezuela, ha dicho, comillas, los venezolanos deben sufrir sin importar su posición política para que se alcen de una vez por todas contra Maduro, cierra comillas. Dicha actitud también la ha ratificado las empresas que han operado o siguen operando en Venezuela. Profundo malestar ha suscitado dentro de los principales partidos de la oposición AD, Primero Justicia, Nuevo Tiempo, las declaraciones de Guaidó, quien de manera inconsulta se ha proclamado presidente para el nuevo periodo de la Asamblea Nacional. Le correspondería a AD ese cargo y en consecuencia presidente encargado. En las consecuencias que han traído las medidas cambiarias están las remesas desde el exterior. En efecto, según fuentes bancarias, este año se espera que ingresen al país por esa vía alrededor de 4 y 5 mil millones de dólares, sin contar la economía paralela o clandestina. Confidencial al cierre, Interlace. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 26 de septiembre al 20 de octubre 2019. Resultados. Qué importante para el país considera usted que es el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición para resolver los problemas económicos del país. 58% muy importante, 16% algo importante, total 74%, 5% poco importante, 20% nada importante, 1% no sabe, no responde. Se habla de una oposición moderada y de una oposición radical. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el diálogo que se está realizando actualmente entre la oposición moderada y el gobierno bolivariano? 33% en desacuerdo, 64% de acuerdo, no sabe, no responde, 3%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que otros sectores como los independientes y los empresarios participen también en la mesa de diálogo?
16% en desacuerdo, 83% de acuerdo, 1% no sabe, no responde. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que la oposición radical se incorpore a la nueva mesa de diálogo junto a la oposición moderada y el gobierno bolivariano? 26% de acuerdo, 71% en desacuerdo, 3% no sabe, no responde. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.